Hola amigos, bienvenidos a este programa de jueves 17 de noviembre. Sorprende la liviandad con la cual este gobierno, integrado por estos estudiantes en prácticas, estos ineptos, estos incompetentes, han malgastado los recursos de todos los chilenos. Y esto empezó cuando estaban haciendo la campaña del apruebo, la campaña para que se aprobara el mamarracho. En esa oportunidad, como todos ustedes recuerdan, mandaron a imprimir una cantidad increíble de ejemplares de ese mamarracho que, según la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Camila Vallejo, costó algo así como 500 millones de pesos. Y eso sin tomarle parecer a nadie, sin llamar a una licitación pública, simplemente, al parecer, tenían un contacto y mandaron a imprimir una cantidad de ejemplares equivalente aproximadamente a 500 millones de pesos. ¿Cuánta plata de esos 500 millones que le pertenecen finalmente a todos los chilenos quedó en el camino? Eso no lo sabemos, y con el nivel de control que existe en nuestro país, por ejemplo, en los órganos encargados, como la Contraloría, que han guardado silencio en ese tema específico, ¿no? Lo más probable es que no sepamos nunca. Pero ahora, cuando llega el momento de discutir el presupuesto para que sea aprobado, podríamos decir, por la Cámara de Diputados, ahora también salió y levantó la voz la UDI. Un aplauso por la UDI, que está bastante dormida, casi desde una perspectiva contemplativa de las cosas que hace este gobierno incompetente, y no han levantado la voz. Y vuelvo a recordar acá que la oposición de Chile, que está integrada, por ejemplo, por Renovación Nacional, la parte que está integrada por Renovación Nacional y por la UDI, tienen que ser más firmes. Le están dando el camino libre ustedes a este gobierno de ineptos para que hagan lo que quieran. Los tienen que presionar más. Recuerden ustedes cómo presionaron al presidente Piñera, que no lo dejaron gobernar. ¿Se trata de hacer lo mismo? No, las cosas que sean bien para el país, bueno, hay que aprobarlas, pero mínimo que los controles, ¿no es así? Y la UDI y Renovación Nacional en forma permanente demuestran un comportamiento muy blando. A mí me sorprende que hasta el momento no haya sido acusado constitucionalmente ningún miembro de este gobierno, cuando estamos viendo las incompetencias que está sufriendo nuestro país. Por ejemplo, en temas como la seguridad pública, al gobierno de Sebastián Piñera ya le tendrían acusado una cantidad importante de ministros, incluso al mismo presidente Piñera. Recordemos que durante el gobierno del presidente Piñera eran las acusaciones constitucionales se presentaban todas las semanas. Cada semana estaba de turno un acusado constitucionalmente. Bueno, volviendo al tema. Camila Vallejo, que es la secretaria general de gobierno, señaló que se habían gastado algo así como 500 millones en la impresión del mamarracho, de los ejemplares de ese mamarracho. En relación a esto, ahora la UDI, la Unión Demócrata Independiente, que se está poniendo las pilas y está acordándose de que son oposición a este gobierno mamarracho, están pidiendo rebajar el presupuesto de la Secretaría General de Gobierno en 500 millones de pesos. Esto señalan que equivaldría a las constituciones que se imprimieron. Frente a esta situación, el gobierno siempre ha dicho que era necesario imprimir una cantidad importante de ejemplares para repartirlas, porque era parte de dar a conocer en qué consistía los artículos de la Constitución que se creó allá en la Convención Constituyente, en medio de todos esos ineptos, Elisa Loncón, Jaime Baza, Baradit, Daniel Stingo, etc. Pero sin embargo, ellos usaron recursos de todos los chilenos para imprimir miles de ejemplares de el mamarracho, para usarlo finalmente como propaganda política para captar adherentes al apruebo. Tal es así que cuando los partidos que iban por el rechazo le exigieron al gobierno que les pasara la mitad de esas impresiones, de esos ejemplares, el gobierno simplemente no se los dio. Entonces quedó claro que esos mamarrachos que se imprimieron, que creo que fueron algo así como 1 millón de ejemplares, finalmente se ocuparon como elementos publicitarios del apruebo. Entonces, si fueron ocupados como elementos publicitarios del apruebo, ¿por qué los chilenos, todos los chilenos, incluso la gente que iba por el rechazo, tuvo que pagar con sus impuestos? Porque ustedes saben que el Estado mete la mano al bolsillo, ocupa los impuestos para imprimir toda esa cantidad de ejemplares. ¿Por qué? Si ellos la usaron como, podríamos decir, elementos publicitarios para la opción de la prueba, tendrían que haberla pagado ellos.
la campaña, el comando del apruebo, señora Camila Vallejo, era el encargado en este caso de pagar la impresión de aproximadamente 500 millones de pesos que se gastaron en imprimir el mamarracho. En el marco de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2023, que hoy comenzará su discusión particular en la Cámara de Diputados, la bancada de la UDI ingresó una indicación para rebajar en 500 millones los recursos asignados a la Secretaría General de Gobierno, CGEGOP, liderada por la ministra Camila Vallejo. La pregunta que uno se hace acá, de esos 500 millones de pesos que se ocuparon para imprimir los mamarachos, ¿cuánta plata se quedó en el camino? ¿Cuántos intermediarios, señora Camila Vallejo, tuvo que recorrer ese dinero de todos los chilenos para llegar finalmente a imprimir los mamarrachos? ¿Cuánta gente fue beneficiada? ¿Habrá tocado algo ella? No sé, no lo podríamos decir, no es así, pero siempre es una opción. ¿Qué opinan ustedes? Finalmente entonces la UDI está pidiendo que se rebajen 500 millones y que dicho monto equivale a lo que el gobierno gastó sin pedir autorización en la impresión de 900.000 ejemplares, casi 1 millón de ejemplares, de la propuesta de la nueva constitución que comenzaron a entregar a principios de agosto del año en curso, usándolo, como todos ustedes saben, como una propaganda del apruebo. Acá no nos vamos a dar mucha vuelta, la cosa es simple. Si el gobierno, el comando del apruebo, usó la impresión de 900.000 ejemplares del mamarracho, que costaron algo así como 500 millones de pesos al Estado chileno, es decir, a todos los chilenos, y lo ocuparon para un fin particular que era promover el apruebo, ¿por qué todos los chilenos, incluyendo la gente que siempre fue por el rechazo, tienen que pagar eso? ¿Por qué? Siendo que el país tiene muchas más necesidades importantes en las cuales podrían haber sido destinados los 500 millones de pesos. Entonces el nivel de cara dura de esta gente es insoportable. Si fue usado para que el comando de la apruebo pudiera difundir su mensaje de apruebonados, como llamamos por mucho tiempo, bueno, que lo paguen ellos, no corresponde desde ningún punto de vista que ese dinero sea cargado, podríamos decir, a los gastos del país y que todos los chilenos finalmente a través de sus impuestos tengan que pagar este costo. Así que una vez más esta gente demuestra lo cara dura, lo cara de palo que es, pero por lo menos este partido de la UDI que estaba así como en contemplación viendo este gobierno sin tener una posición dura, bueno, ojalá se pongan las pilas y entienda tanto Renovación Nacional como la Unión Demócrata Independiente, que ellos son partidos de oposición y tienen que ser más firmes en oponerse a todas las políticas y a todas las cosas medias turbias que está sacando adelante este gobierno.